Bien, buenas tardes a todas los que están. Vamos a iniciar la sesión de la tarde. En consenso habíamos señalado que íbamos a empezar a la 1 de la tarde. Bueno, ya pasaron ya casi los 10 minutos. Hola, hola. Dime, Jasly. Ok, gracias. Ya ya estoy grabando. Así que esta sesión la pueden escuchar después si quieren repasar algo, porque realmente todo está en el programa. Patricia, acabamos de reemplazar el programa para todos, porque había ahí unos ajustes que no vimos, porque hemos estado moviendo algunas cosas y para que principalmente en el cuadro de las entregas y ahora lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, pero para empezar quiero principalmente, ¿verdad?, enfocarme en que este es un curso que si bien comunicación multimodal, TICS y literatura, ¿verdad?, para combinar precisamente el aspecto multimodal del curso mismo, lo cierto es que también necesita un fundamento teórico, necesita elementos en los cuales ustedes se puedan apoyar para poder hacer análisis del discurso, en este caso un discurso literario, que déjenme decirles que los envidio porque el análisis del discurso desde la lingüística es otra cosa, pero el análisis del discurso desde la literatura ustedes tienen rienda suelta a su interpretación porque eso es lo que se busca, ¿no? Y principalmente la riqueza de los análisis del discurso en literatura le dan una nueva mirada, un nuevo enfoque cada vez más innovador a esos elementos que ya existen. En este caso puede ser como ustedes ya lo han visto, una película, una obra literaria, una pintura o una pieza musical. El elemento, el artefacto multisemiótico que se preste o que tenga un significado, ya sea para el autor, ya sea para quienes lo ven o lo leen, para quien lo observa. Es realmente muy rico ese mundo, ¿verdad?, de la interpretación, pero también se necesita, no es que se va a interpretar por interpretar, o sea, la libertad está en eso, pero para que esa interpretación tenga un sostén, un apoyo, ¿verdad?, objetivo en parte, eh, también necesitamos, ¿verdad?, comprender los elementos que participan en esas diferentes relaciones multimodales. Entonces, el curso busca eso y también apoyados o sustentados en que la maestría es de literatura comparada y existe realmente para este curso, yo he dado y he tomado el curso también de multimodalidad las veces que se han dado y la verdad es que cada vez hay más cosas. Entonces, para esta oportunidad, ahora vamos a repasar un poquito los artículos que encontré. Realmente encontré tanto material y me fue un poquito, no sé qué, difícil buscar cuál les serviría de una manera más puntual y lo logré. Pero, muchachos, existe muchísima literatura sobre análisis multimodales, perdón, comparativos y multisemióticos de, de cine, películas y de diferentes artefactos. Pero en este caso, ¿verdad? El objetivo del curso es llevarlos a que ustedes realicen por sí, con los recursos que se les ha proporcionado, un análisis o un acercamiento, vamos a decir, un acercamiento a un análisis contrastivo, comparativo entre una película y la obra literaria en la cual se basa. Entonces, por supuesto, como lo señaló el profesor Juvenal en la mañana, ¿verdad? Hay muchísimas miradas y realmente ustedes tienen la posibilidad de resaltar desde qué mirada quieren analizar el trabajo que van a realizar. Entonces, vamos a trabajar en grupos de 2 y de 3. Hay un solo grupo que será de 3 que ya está conformado, me alegro de eso. Y los demás, bueno, organícense para que ya desde hoy, si es posible, hoy, mañana y en esta semana, puedan ya tener, como quien dice, eh, abordado con mucho cuidado los dos elementos que van a contrastar o a comparar. Muy bien, desde esa perspectiva, bueno, el curso ya, aquí hay algunas citas que rescaté
o algunos artículos. Este artículo creo que sí lo tienen, me parece, sí, sí lo tienen en el material, ¿verdad? Y miren qué interesante, ¿no? Que aunque el cine nace como un intento de imitación de la realidad, como ya le pasó pocos años antes a la propia fotografía, ¿verdad? Que imita la pintura, pronto empieza a vertebrarse o a conformarse, a construirse una idea de que el cine es un relato, una narración, como lo señaló el profesor Juvenal en la mañana. Si nos atenemos a la definición de relato que nos aporta este autor, ¿verdad? Gaudreault, no sé cómo se lee, la catalogación queda meridianamente clara. Un relato tiene un inicio y un final, sí. Esas son estructuras, ¿verdad?, que nos permiten organizar nuestro pensamiento. Pero ese inicio, ¿cómo es? Y ese final, ¿cómo es? Ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿Qué características le puedo dar para que un inicio sea distinto dentro de su denominación de inicio, pero que sea distinto a cualquier otra cosa? Un relato es una secuencia doblemente temporal, toda narración es un discurso. La percepción del relato y realiza la cosa narrada. Un relato es un conjunto de acontecimientos. Entonces, estas son definiciones clásicas de lo que es un relato o una narrativa. Y siempre estarán, siempre. Hay la técnica, por ejemplo, de storytelling, es que es tan estricta con la metodología, cómo se propone una narración, que me encanta. Es un ejercicio excelente. Les recomiendo que exploren la técnica del storytelling con, por ejemplo, mezclado con la pirámide de Freytag, y observarán allí que el mismo ejercicio de desarrollar esa secuencia te obliga a pensar muy bien y a organizar muy bien lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, a quién lo vas a decir. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, no dejemos de lado que esto que ustedes hacen, que van a hacer, tienen la oportunidad de hacer una narrativa muy de ustedes, eh, con ayuda de la inteligencia artificial, como lo señalamos esta mañana. Pero la idea es que salga algo de ustedes, que sea una idea fresca de ustedes, propia, inédita. Y solo ustedes les sabrán hacer las preguntas a la IA que los lleve a ese objetivo. Entonces, solo para refrescar la metodología que estamos usando obligatoriamente, no era que quisiéramos, pero tuvimos que utilizar la plataforma de Juvenal, como lo sabes.com, debido a que la universidad no nos puso el programa o el curso en la plataforma. Como saben, van a trabajar en grupo en las actividades y deben evidenciar en todo momento que realmente están trabajando de manera colaborativa. Eso yo lo sabré identificar, y les diré más o menos qué es lo que qué es lo que quiero que ustedes evidencien. Los entregables deben subirse a la plataforma siempre, las veces, igual que en la clase pasada, chicos, las veces que sean necesarios. Todas las entregas es a través de la plataforma. Juvenal puso varias entregas, creo que dejó hasta 20 por cualquier cosa. Así que ida y vuelta, todas las ida y vuelta, las que sean necesarias, no tengan pena, por favor. El progreso, a mí me interesa mucho más el progreso. A mí me encanta cuando en una asignación, por ejemplo, de ensayo o de reseña, etcétera, me encanta ver el proceso. Porque en el proceso y en ese intercambio entre ustedes y yo, estoy con todos, entre ustedes y yo, se puede surgir un trabajo mucho mejor, un trabajo bien pensado, bien desarrollado. Así que por favor no pierdan esa oportunidad. No dejen las cosas para último, por favor. No dejen las cosas para el último. Si tienen alguna duda, comuníquense. No guarden ese silencio sepulcral que uno pregunta y que bueno, es más, yo llegué en un momento dado hasta ir donde la profesora Fulvia, profesora, mire, esta persona no asistió, le vamos a poner 0. Ay, no, por favor, que no sé qué, pero es que no asistió. Pero bueno, ya esas son cuestiones que ella sabrá llevar, pero en el caso de nosotros no estamos ni estuvimos de acuerdo en algunas cosas que se dieron con respecto a la asistencia, porque no puede ser. El curso es presencial, es en línea sí, pero es presencial. Y bueno, y no sé si gracias a la modificación que se le hizo al programa, ustedes tienen la oportunidad de estar, no sé si están en su casa, en su trabajo, en algún lado. Espero que prestando atención al curso, porque no los veo, pero y si hubiera sido presencial, yo hice toda mi maestría presencial,
presencial, o sea, tenía que ir a la universidad, allá llueva, truene o relampaguee. Pero bueno, gracias a Dios ustedes tienen esta oportunidad de estar en su casa con su ama, con sus libros, sus cosas y sus herramientas allí. Muy bien. Aprovechen las sesiones presenciales, pregunten, aclaren dudas, aprovechen las sesiones de tutoría. Profesor Juvenal, profesora Yasmel, yo necesito, o varios, necesitamos reunirnos para discutir algo sobre la asignación, que no la entendemos muy bien. Bienvenido, ¿ok? Bien, ahora esto ya está claro, ahora vamos acá. Si bien miren, las asignaciones son tres puntuales, podríamos decir, 3 y 3, puntuales, pero cada una de esos entregables están divididos en procesos de entrega. O sea, vamos a ver, vamos con el primer entregable que aunque diga número 1, realmente no es el número 1, pero es el número 1 porque tienen que empezarlo a trabajar desde ya. ¿Me comprenden? Por eso es número 1. Entonces, ese entregable es el ensayo crítico. Esta es una maestría de literatura y hay que escribir. Ese es el único elemento que nosotros no movemos, el aspecto de escritura. En todos los cursos que Juvenal y yo damos, ya sea de multimodalidad, de TIC y lingüística, de TIC y publicación, los 3 cursos de multimodalidad de TIC que nosotros damos, el elemento estrella es un producto de escritura, porque ustedes deben escribir. ¿Ok? Entonces, en esta no va a ser una reseña, creo que la clase, me parece que fue una reseña lo de la vez pasada, no me acuerdo, creo que sí fue una reseña. En este caso vamos a ser más críticos porque es que la actividad lo exige y los contenidos lo exigen, tienen que ser críticos. Aquí van a ser críticos literarios y críticos de cine también, ¿ok? Entonces, de ahí entonces el que haya cambiado o haya insertado el género ensayo crítico, que ahora les voy a enseñar una guía y vamos a ver esas movidas retóricas que exige el ensayo crítico y que tiene un valor, bueno, el valor uno de los valores más altos de mis contenidos, que es precisamente, ¿verdad?, el ensayo crítico. ¿Y en qué consiste este ensayo crítico? Este ensayo crítico, bueno, tiene un avance y ese avance tienen que crearlo en esta semana. Ya, o sea, en esta semana tienen que ver la película, tienen que leer el libro, repasar el libro como quieran, y tienen que tomar sus apuntes. Y yo quiero ver ese avance. Miren que no es que les estoy exigiendo de ya para allá, no. Entonces, eso es importante porque si no asumen esa primera tarea, no pueden hacer nada más después de allí. Entonces, este primer entregable tiene 3 aspectos. Tiene el avance, tiene un avance ya borrador, que ese allá está la fecha, allá abajo está la fecha, no se preocupen, y un escrito final. Está el material didáctico creado con TIC. Ustedes observaron todos esos aspectos que Juvenal les enseñó hoy. Bueno, ustedes tienen que crear un material didáctico con Notebook LM y también con Gamma y con cualquier otra herramienta que ustedes quieran. Eso no es ¿cómo se le dice eso? No es una limitante. Todo lo que ustedes necesiten utilizar, que quieran utilizar para ser atractivo, pero el mínimo es, aunque sea, que utilicen Notebook LM para generar sus contenidos y Gamma para hacer su presentación. Entonces, eso es el entregable 2, tiene un valor de 10%, pero está dividido en 2 entregables. Un primer entregable que será el borrador en Word, que ese material generado por todo lo que ustedes generen y por Notebook LM, ustedes lo cortan y lo pegan en un documento Word y lo organizan como si fuera un trabajo para un material didáctico, pónganle el título que quieran, sobre la obra y la película que están trabajando. Entonces, y finalmente, el material PDF que se genera con el material Word, solamente lo tienen que subir a Gamma para que Gamma se lo transforme en un documento precioso, ¿verdad? En PDF. Juvenal les enseñó a hacer PPT, pero hay mismito donde ustedes dicen qué formato quieren el material. Ustedes le piden nada más que se los haga en PDF. Allí cualquier cosa, si ustedes ven que no les satisface, agregan, quitan dentro de la misma aplicación. Vean el tutorial de Gamma. Gamma es muy
muy bueno. Les digo, genera unos materiales didácticos hermosos como para publicarlos. Porque, bueno, es para eso es que se especializa ese coste. Eso tiene un valor de 10%. Y finalmente, bueno, el recurso audiovisual, que en lo que tienen que trabajar, trabajar es, ya después de haber, miren, ya están empapados con los materiales didácticos, están empapados con lo que han investigado para el ensayo, para su análisis. Y acá entonces, ¿verdad? Que la otra semana lo vamos a ver. Juvenal les va a enseñar cómo crear vamos a trabajar con Genially otra vez, y vamos a hacerlo con Simbalú, pero Simbalú es muy ruidoso. Ustedes no sé si han utilizado Simbalú. Simbalú tiene mucha publicidad y es una herramienta tan bonita y tan eficiente, pero tiene muchos distractores. Entonces vamos a crear una plantilla. Ustedes van a crear una plantilla de acuerdo a su obra, de acuerdo a la creatividad de ustedes, ¿no? Que relacionado a ese texto y a esa película, y él les va a enseñar cómo hacer una plantilla de Genially con su temática para que sea esa plantilla de Genially donde ustedes descarguen o inserten todos los artefactos que encuentren. Si encontraron una película o una entrevista sobre la obra Crimen y Castigo, una crítica literaria de un especialista, bueno, lo rescatan el enlace, lo ponen allí, comentarios, artículos, todo lo que encuentren, pinturas. Yo estuve haciendo yo estoy haciendo el ejercicio con María y me llamó muchísimo la atención el primero parto del nombre, después parto de la imagen de María como la imagen frágil en la historia, ¿no? Y cómo la relacionan con, entre comillas, la Virgen María y otros elementos más muy simbólicos que se amarran al nombre de María. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, las portadas de las diferentes ediciones de la obra, que todas las Marías son angelicales, están como claro, el lugar se llama el paraíso, ¿no? Pero ¿qué tan paraíso era ese lugar para María? Entonces, me surgen muchas preguntas. Realmente la obra María, yo fui una en la escuela cuando recuerdo que la profesora, les cuento esta anécdota porque me encantó, la verdad. Yo fui la asistente de la profesora Oderaide Aparicio. La profesora Oderaide Aparicio estaba a cargo de la materia literatura hispanoamericana. Y a mí me toca, y yo me acuerdo que fue en dos ocasiones, porque la otra vez fue con la profesora Lidia de González. La profesora Lidia era muy, muy cuadrada con los temas que le daba a los estudiantes. Y recuerdo que ella tuvo de viaje, algo así, no sé qué fue. Y casualmente me tocó esa semana introducirles María, de Jorge Isaacs. Y yo digo, yo estoy harta de la imagen literaria hiperromántica que le tienen a María, y me fui, investigué y me encontré textos muy interesantes que tocaban más el aspecto sociohistórico de María. Y yo me organicé en mi clase y les llevo ese material a los muchachos. Ellos estaban como así, como eléctricos, de que, ¿qué? Racismo, elitismo, esclavismo, bueno, ¿qué no hay en María? ¿Verdad? Enfermedades, también lo típico del romanticismo, también recuerden que el romantizar las enfermedades, bueno, todo esto. Y ellos quedaron, pero que, wow, esta obra es más de lo que se pretendía, ¿verdad? Y si bien María es un literato señala que es una obra, o el personaje es un personaje literario, no deja de tener elementos, porque Jorge Isaac sí tuvo una prima, algo así, una prima que tenía los mismos padecimientos que María, y que murió muy joven, y que posiblemente el personaje haya sido inspirada en ella, ¿no? Pero pesa más, entonces ahí entra el análisis, ¿no? ¿Qué pesa más? Esa, ¿cómo es que se dice? Ese anclaje de la vida real, o es más rico y más poderoso el personaje creado como personaje literario. Fabuloso. Entonces, todas esas preguntas surgen cuando ustedes ven la película. En este caso, el contraste que hice lo hice con las tres películas de María. La Muda, que fue en el año 1922, imagínense. eh, la Muda, la de 1970 y algo, y la del 2010. Son tres
cosas distintas. Ustedes van a analizar a la luz de una sola película, principalmente por cuestiones de, ¿cómo se dice?, de derecho a autor, para que no nos borren los análisis, o si ustedes tienen que utilizar el video para algo, cortarlo o pegarlo, puedan hacerlo y no tengan ningún problema. Pero realmente es muy interesante el proceso de investigar y de hacer contrastes y comparación. Entonces, ese último entregable, que es producto de todo lo anterior, es precisamente ya que ustedes ya tienen internalizado quizás una temática. No necesariamente tiene que ser la película con per se, con contenido literal, con el libro contenido literal. No, busquen algo, busquen un elemento, no tienen que desarrollar toda la obra. Vamos a decir, miren, yo que descubrí, yo no voy a hablar de la María, yo quiero hablar de la imagen de María, ¿verdad? De la obra y la película, cómo la van, cómo se proyecta como una mujer frágil. Eso es lo que yo quiero buscar y eso es lo que yo voy a desarrollar. Entonces, así mismo, de esa forma, muchachos, no es que se van a matar buscando detalle con detalle como una checklist. Ay, coincide con... No, busquen el elemento dentro de los elementos multimodales que vamos a ver ahora, dentro de esos elementos multimodales que nos permiten analizar una película versus o frente a la obra que se basa, busquen qué les llama la atención. Puede ser algo que nadie ha pensado antes. Crimen y Castigo, miren, Crimen y Castigo es una obra tan actual, es desgarradora esa obra. El sufrimiento precisamente por no tener, ¿cómo les digo? Por no tener ese sustento económico, pero que también es un arrastre de las condiciones de la sociedad misma. Es desgarradora. Entonces, puede ser, es tan actual la temática de Crimen y Castigo al siglo XXI. Los problemas que describió este autor son tan actuales y así sucesivamente. Entonces, cada libro y cada película proyecta tratan de, podríamos decir, de, de llevarnos a una realidad modelada, podríamos decir, de una obra que son universales. Y también podríamos decir que lo grandiosa de estas obras es precisamente que tocan temas universales, ¿verdad? La preocupación, esa preocupación del existir, del ser, de el amor, la tristeza, la traición, el odio, etcétera, ¿no? Podríamos decir, los elementos clásicos que han sido ya identificados por los expertos en literatura, qué elemento es, por qué algunas obras literarias son tan universales que trascienden tiempo y espacio e idioma. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Entonces, bueno, el hacer un video entrevista, como lo señaló Juvenal, ustedes pueden utilizar el recurso que necesiten, puede ser una sesión Zoom, puede ser por Meet, por Team, o, o, o puede ser también una grabación, también puede ser. Un momentito, chicos. Ya. Ya, sí, por favor. Sí, disculpen, chicos. Estamos acá cuadrando algo. Muy bien, entonces, ¿qué les decía? Bueno, ustedes elijan el recurso, porque al final lo que Juvenal va a evaluar, ¿verdad? Es cómo ustedes ya suben esto a YouTube con los esenciales mínimos para desarrollar una idea mediante un guión. Eso. Bien, vamos acá a ver aquí ya lo acabamos, Juvenal ya lo corrigió.
porque sí, yo no lo tenía, no le había puesto como precisamente entrega, así que le agregué la palabra entrega para que sepa. Entonces, empezamos hoy. Hoy ya ustedes han elegido la obra y la película, o la película con su obra. Ya Juvenal les dio una modelación de todo lo que ustedes pueden hacer y más. No se queden solo con lo que nosotros les damos. Si ustedes, esos comandos o esas instrucciones, si ustedes observaban, yo, cuando Juvenal iba haciendo, yo le decía, Juvenal, agrega esto, tal cosa, porque entre más detalle, entre más ustedes le pregunten, más retadoras las preguntas son, más completas, más inteligentes, mejor será el producto que la inteligencia artificial les dará. ¿Ok? Entonces, tienen Notebook LM, pero recuerden que si utilizan otra inteligencia artificial, tienen que cuidar que lo que está proporcionándoles sea efectivamente lo que está dentro podríamos decir, del respeto de las referencias a las que van a utilizar. Eso es importante. Entonces, bueno, durante esta semana, ¿verdad? Este jueves que viene, si ustedes necesitan nuestra tutoría, nuestra presencia para resolver alguna duda, pídanla. Aquí, está en moradito, porque no tenemos nada asignado para ese día, ¿ok? Pero si necesitan, pueden solicitarlo. Ese momento de 7 a 9, de 7 de la noche a 9 de la noche, nosotros somos de ustedes, ¿ok? El viernes, sí, por favor, el viernes entrega también. Pueden hacer la entrega presencialmente para hacer preguntas y todo lo demás, pero el viernes tienen que entregar la evaluación de los recursos. Ahora yo les voy a dar un ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Espérense un momento, déjenme cerrar la puerta. Está lloviendo muy fuerte para acá. Eso que no lo me prender el aire. Muy bien, chicos. Listo. Muy bien. Entonces, este jueves y este viernes, el viernes tienen que hacer la entrega. Si están claritos y hacen su entrega, yo la puedo evaluar acá desde casa, pero si tienen alguna pregunta, yo voy a abrir la sesión y voy a estar esperando para el que quiera entrar. ¿Entendido? No es obligatorio estar, pero esos espacios están para que ustedes lo aprovechen por si tienen alguna pregunta presencial. ¿Están claros con eso? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Sí, aquí Sí, anotando. profesora, y creo que sobre la marcha, si tenemos alguna duda, podemos preguntarle. Ah, claro que sí. Ustedes todos tienen cualquier cosa, mi WhatsApp, porque yo en el día, si estoy todo el día en la universidad, sí, en la universidad, sino aquí en la universidad, y cualquier cosa, yo desde mi puesto de trabajo, yo puedo, porque tengo acceso a todos los recursos. Si les puedo responder inmediatamente, se los respondo. Si es algo más elaborado, entonces ya sí les digo, bueno, vamos a hacer una sesión y les digo la hora en en estos momentos, jueves o viernes, ¿entendido? Muy bien. El sábado ustedes ya me van a entregar su primer borrador. Ese no me lo van a entregar, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en clase. ¿Entendido? Sábado 17 de mayo, me tienen ya que traer el primer borrador, aunque sea el plan de redacción, algo, como siempre. Yo quiero ver el avance. Ya pueden tener decidido, si es un avance de borrador, pueden tener decidido qué temáticas van a tocar sobre la película y la obra, qué es lo que qué es lo que van a comparar o qué es lo que ustedes van a analizar desde la multisemiosis, ¿verdad? Bueno, igual, aquí, los jueves y los viernes, recuerden, son para entregas y para sesiones. Ustedes nada más me dicen a mí o al profesor Juvenal y nosotros mantenemos ¿cómo se dice eso? El salón, la sala abierta y ustedes entran y pueden preguntar y pueden consultar lo que necesiten. ¿Está claro eso? Muy bien. Si ustedes se fijan, es muy corto este curso. La verdad es que
estos últimos tiempos nos están cortando más los tiempos, yo creo que por la necesidad de que terminen más rápido, no sé, pero muchachos, cumplan con sus tiempos para que no estén ¿cómo se dice? Con el apuro después y no tengan tiempo. Muy bien, ya solamente quería estar... Disculpe, Dime, profe, Mariette. ¿cuál es la fecha para anotarla aquí, por favor, de cuándo culmina el curso? Disculpe. El 31 de mayo, este mismo Okay, mes, okay. este mismo mes. Gracias. Yo creo que nos salvamos fue porque mayo como que tiene, es bien largo, ¿no? Mayo es extenso. Sí, gracias. Bien. Terminamos el 10 de mayo, que ese día ustedes nos vamos a dedicar eh, solamente a que ustedes presenten sus trabajos, presenten su video, presenten la producción que han realizado, su material didáctico, miren, este es mi material didáctico y esto, y presentan su video, ya. Entonces, si bien Juvenal les aclara que, ¿verdad? YouTube gratis les permite videos de hasta 15 minutos. Hay personas que son muy prolíferas. Yo no les puedo, pero mínimo el video debe tener mínimo de 5 a 6 minutos. ¿Ok? En 5 o 6 minutos se puede desarrollar bien una temática. Ahora les voy a mostrar algo que si bien yo no soy la protagonista, usé un generador de videos, pero lastimosamente no se los puedo compartir, les decía, no se lo puedo compartir porque es pago. Y me causó mucho, y está muy caro, la verdad que si no fuera tan caro yo con gusto lo compraba, pero está caro, la verdad que están pasados esa, pero las personas que se dedican a eso quizás sí estén dispuestas a pagar, ¿no? Pero es una maravilla, la verdad. Y ahora se los voy a mostrar. Muy bien, ¿están claros con esto? Siempre remítanse a su cuadrito, que ahí lo tienen, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, ¿ok? Muy bien, ahí están las películas, los enlaces, no nos saltamos. Y este material, esto ya está en la plataforma, solamente que nosotros lo hacemos primero aquí, paso a paso cada uno de qué es lo que tienen que hacer con cada cosa, ¿ok? Entonces, para hoy, déjenme ya saltarme esto, que quiero que les quede claro. ¿Están claros con el programa? Descárguenlo y lo tienen ahí a mano por cualquier cosa. Me quiero ir ahora al género. Aquí. Parece que ahora lo perdí. Espérense un momentito. Un momento, chicos, que creo que los... Ah, no, ya me acordé, que lo tengo en PDF. Aquí. Bueno, como bien saben, disculpen, como bien saben, pues les hemos estado comentando, el género que vamos a utilizar en esta ocasión, el género discursivo, es el ensayo crítico. ¿Ya? El ensayo crítico, ustedes bien lo saben, tiene su fundamento es la argumentación. Entonces, en todo momento, ustedes argumenten. Y el asunto de la argumentación también nos ayuda a que ustedes contribuyan a ese análisis que se va a realizar, que no le dejen todo a la IA, la IA los va a ayudar. Y si la IA les propone a ustedes, por ejemplo, hay un contraste en cuanto a la exposición de la narrativa con respecto a tal cosa, eso ustedes tienen que argumentarlo, o sea, no se queden con eso. Pueden buscar material fuera de lo que ya le hemos dado sobre cómo, ¿verdad? Se exige, por ejemplo, en grandes producciones, por ejemplo, cómo los autores, si están vivos, exigen, por ejemplo, el respeto de su narrativa y el respeto a la caracterización y particularidades de su personaje. Ustedes saben ahora el asunto ese, la polémica que hay con una versión que van a hacer de Harry Potter, algo así, con la autora, es muy fuerte, porque ella está reclamando el respeto a la caracterización de sus personajes.
O ayer también, miren que todo lo que me he encontrado investigando, como una producción, un documental muy serio, un documental muy serio sobre los primeros pobladores de Dinamarca o de Noruega, algo así. Están haciendo una producción y ese hombre prehistórico, ¿verdad? Lo va a protagonizar un negro. O sea, todos los protagonistas son negros de ojos claros. Pero, ¿qué sucede? Entonces dice que la población está muy, muy incómoda porque ellos no son así, que tal cosa, pero ustedes hasta dónde ven cómo llega la falta de información sobre estos aspectos. Entonces, para mí no fue raro porque yo tengo un conocimiento de cultura general que me dice que los primeros pobladores que, que, que subieron y que poblaron la mayoría de los espacios, ¿verdad?, hacia el norte, eran de África, eran negros, y que es precisamente su exposición al clima que hace que su dermis adquiera el color se tome otro color. Entonces, pero como las personas no leen, no estudian, quizás pasaron por la escuela, no lo sé, han formado esto y los señores, los investigadores se han plantado. Dice, vayan a la biblioteca y lean, y lean. Y me pareció tan interesante eso. Observen eso, o sea, es increíble. Entonces, claro, el autor, en este caso, es un especialista en su obra, así como los antropólogos, en este caso, o eso tiene otro nombre, antropólogos, bueno, los especialistas en prehistoria, ellos saben lo que están haciendo, no es una cosa que se hizo, es algo científico. Pero bueno, como tenemos una visión limitada que se planta simplemente en lo que nosotros sabemos el de ahora y no hacemos una contextualización del antes, o sea, el pasado, presente y por qué no hacer una proyección hacia el futuro, porque no tenemos los elementos para hacer ese tipo de proyección, entonces, ¿qué sucede? Ahí genera confusión. Para mí me encanta esa confusión y si está basada en un dato científico, mejor. Entonces, allí como quien dice, nos ubica, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, muchachos. Así que todo lo que ustedes argumenten tiene que ser, ¿verdad?, sustentado, ¿verdad?, en realmente algo que hayan visto en la obra y que pueda ser, si bien tienen libertad de interpretación, lo cierto también que esa interpretación, ¿verdad?, tiene que estar basada en podríamos decir que en una metáfora conceptual. La metáfora es hermosa, pero cuando más enraizada esté, más acogida o mejor, podríamos decir, significado, no mejor significado, sino que el significado le llega más al lector. Entonces, la lógica ante todo, muchachos. Entonces, ¿cómo redactar un ensayo crítico? Este material lo generé utilizando muchos materiales. Allá abajo está, creo que sí puse no me acuerdo si puse la bibliografía, creo que sí. No la puse. Craso error, creo que la tengo en otro lado. Igual la bibliografía es todo los textos que que ahora les voy a enseñar. Muy bien. ¿Qué van a hacer paso a paso? Esto es lo que se quiere que se haga, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es familiarizarse, por supuesto, con los materiales. En este caso es la película y la obra que les correspondió. Bien, segundo paso o movida número 1. Primero, contextualizar esos dos elementos en un entorno multisemiótico o podríamos decir desde la perspectiva o un enfoque multisemiótico. Ahora bien, ustedes han escuchado y creo que ya les hemos dado una previa, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la multisemiosis o multimodalidad? No hay problema, no hay, ¿cómo se dice eso? Roces con esos conceptos. Para el caso de ustedes que están en un mundo académico, la multimodalidad y la multisemiosis se manejan en el mismo o en las mismas aguas. Ahora, desde su experiencia a través de los cursos que han dado, creo que la maestría completa de literatura comparada es multimodal. Ustedes lo saben. ¿Cómo ustedes, podríamos decir, explican la multimodalidad de acuerdo a la experiencia que han tenido en esta maestría? Uno a uno, por favor. No sé quién quiere empezar. Algo breve. Quiero
saber si realmente comprenden y tienen claro el concepto de multisemiosis o multimodalidad. ¿Me escucha, profesora? Sí, adelante. Es que voy a hablar antes que empiece a tronar más fuerte. Sí. Bueno, tengo, no sé si estoy equivocada, multimodalidad por naturaleza tiene que ver con las herramientas tecnológicas que nosotros usamos. Como usted explicó al inicio, habló del cine, que tiene muchos modos en lo que se puede introducir lo que es imágenes, sonidos, diálogos, efectos, y que los efectos de música tienen como más explicación o más singularidad dentro de lo que ese género se refiere, que es el cine. Y en lo que es multisemiosis, ¿verdad? Es lo mismo, Suset. Ok, pero como te dijo que eran como sinónimos, pero como con algo más. No, esa era mi interpretación. Ah, ya. Ah, ok. Entonces, dentro de ambos entra lo que es lo social y también lo cultural. Ya. Exacto. Muy bien. Bueno, para lo que veo, pregunta general. Solamente quiero que me lo respondan aquí en el chat, por favor. Aquí me ponen sí, no, o más o menos, o algunas veces, como lo ven. ¿Ustedes han tratado el enfoque multimodal o multisemiótico en sus cursos anteriores? ¿Han hecho algún análisis multisemiótico? Ok. Profe, Y sí entonces, hemos visto, bueno, y entonces, a ver, ajá, muy bien, Suset, muy bien. A ver, ¿alguien más? Profesor, lo que Coméntenme, pasa es que la gente, que nosotros usualmente confundimos o nos perdemos con los títulos, con los nombres técnicos. Porque Ujú, al ser multimodal tiene diferentes enfoques, o diferentes herramientas para poder realizarlo, ya sea por video, por voz, por escrito, lo que sea. Y evidentemente en la clase de cine tuvimos que analizar una película y hacerlo exacto. escrito, ya es multimodal. O si Ujú, fuimos a la clase de arte que tuvimos que escribir una pintura para volver a escribir, ya es multimodal. Entonces, evidentemente, con los títulos técnicos nos perdemos un poquito y nos llevamos para el Darién, pero cuando regresamos a ver a Mulino, nos damos cuenta que es lo mismo cuando simplificamos las cosas. Entonces, sí lo hemos hecho. Por ah, ejemplo, no recuerdo en qué materia fue, que tuvimos que analizar una música, una canción, ya del formato audio, a llevarlo escrito, ya es multimodal, lo que transforma exacto. los escenarios en diferentes formas de plasmar la información. Excelente, excelente. Así mismo es, Pedro. Así mismo es. Por eso les hablo de enfoque, porque es cómo abordamos. No es simplemente, por ejemplo, eh, perdón, no es solamente, por ejemplo, ay, voy a ver la letra de esta canción. Pero es que esa letra de esa canción no es lo mismo cuando la abordas o la analizas desmembrada de, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? De su fondo musical. Y así sucesivamente, el motivo, la razón, ustedes sabrán todos los elementos, ¿verdad?, que tuvieron que analizar para la música. Lástima que les hayan dado eso de una manera como, veo que como suelta, no integrada. Eh, eh, en el análisis del discurso, la integración de múltiples miradas wow, es muy rica, es como que te deja como libertad. Entonces, eso es lo importante y que no vean que exclusivamente, por ejemplo, es análisis multimodal de la música, análisis multimodal de película, análisis de multimodal de una pintura. No, que podemos hacer, como quien dice, conexiones y enlaces multidisciplinarios, multimiradas sobre un solo objeto, independientemente de qué género sea. Entonces, lo primero, como nos enseñó el profesor, como me enseñó el profesor Segura, a la hora de analizar
cualquier cosa, y empezamos por una obra literaria, un poema o lo que sea, un escrito, él siempre nos decía, tienen que saber de dónde viene esa obra, quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió, todo. Esa contextualización siempre ha sido multisemiótica. La multisemiosis no es algo nuevo, chicos. Siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que nos dieron podremos decir, un coscorrón, ¿verdad? Así bien fuerte de que despierta, así como el que da, fueron los publicistas, los expertos en marketing y eso. Fueron los primeros, cuando hacían su publicidad, que se concentraron en los elementos multimodales. Oye, ¿ustedes saben que Juvenal no les presentó a ustedes la sorpresa? ¿Se acuerdan que les dijo que había una sorpresa? Ahora se las enseño. Él nos dijo que la abriéramos. Yo la abrí. Listo. Esa él lo creó creo que me dijo que lo creó con ChatGPT, algo así me dijo. Muy bien. Entonces, chicos, una lectura, lo primero, sentarse a ver, una lectura realmente consciente de lo que, en este caso, de la obra. Una visualización crítica de la película. Se van a sentar no con papitas, ni con, ¿cómo se dice eso? Palomitas, perdón, no con palomitas, no, sino con una libreta en mano. ¿Qué es lo que van a buscar en esa película en contraste con la obra, verdad? Y pueden ir haciendo inicialmente, ¿verdad? Porque esto no es un proceso de ya para allá. En esa primera excursión o incursión de la obra, si la conocen mucho mejor ya, si la han leído, ¿verdad? Ahí ya pueden ir anotando similitudes, cuestiones, diferencias, divergencias, innovaciones, quizás algo creativo que no se vio en la obra, que se vio en la película, o que la película obvió y que ustedes consideraban que era muy importante. Bueno, esa contextualización es un primer paso al abordaje de lo que van a hacer. Con esto que ustedes van a rescatar, entonces ustedes ya, bueno, elaboran podríamos decir, un plan de redacción sobre ese ensayo que van a realizar. Y recuerden que el ensayo, como un género bastante flexible, ¿verdad? Tiene la clásica estructura, ¿verdad? De un escrito coherente. En este caso se les pide una introducción, un desarrollo y conclusión. Y como señalaba, ¿verdad? La función de la introducción la función de la introducción es contener en primer plano cuál es su tesis, cuál es su planteamiento del problema que van a abordar durante su ensayo. Entonces, ¿eso cómo lo pueden hacer? Una forma muy buena de introducción. Hay un libro muy bueno que hay bien puntualmente, dos formas de crear una introducción para impactar al lector, muy puntuales. Una en la que expones directamente la problemática de una manera, como es argumentativa, pueden exponer el problema de una manera hasta dramática. Eso va a depender de cómo lo quieran desarrollar. Las preguntas, usen las preguntas como el planteamiento del problema y señalan que eso es lo que las preguntas esas son las que van a resolver durante el desarrollo en este caso, de su tema, ¿verdad? Captar la atención, captar el interés del lector, contextualizar el tema. ¿En qué consiste contextualizar? Poner en situación, mencionar esta película y esta obra son de tales autores, fue dirigida en el contexto tal, en tal tiempo, etc. Contextualicen todos los elementos que ustedes necesiten allí. Y por supuesto, bueno, presentar de una manera clara, precisa, su tesis o qué es lo que ustedes quieren, podríamos decir, resolver, o qué es lo que ustedes quieren visibilizar, o qué es lo que ustedes quieren innovar. Eso va a depender, pero no se pueden alejar. Realmente la introducción es muy importante porque la introducción, recuerden que ubica al lector y lo introduce a lo que viene al contenido sustancioso, que es el desarrollo. En el desarrollo, bueno, allí pueden utilizar diferentes estrategias. Estas son algunas recomendaciones, pero en general, yo creo que con estas ustedes pueden trabajar. Lo primero es analizar los elementos literarios y de la película. Examinar tanto los elementos literarios como los de la película o del film. ¿Ok? Analizar desde la literatura, desde la cinematografía.
que son, ¿verdad? Aspectos, ya ustedes tienen una experiencia, así que yo creo que no van a tener problema con esto, en ambos aspectos. Lo pueden hacer párrafo a párrafo o lo pueden hacer de una manera encadenada. Realmente, vamos a ver, ustedes, según la calidad de su experiencia como escritores, saben que encadenar, por ejemplo, dos temáticas no es tan fácil, pero es también muy interesante. Mientras que en la película María del 1900, ¿cuál era la? 1972, creo. 1972, se utilizó el claroscuro para reflejar la tragedia de tal cosa. En el libro, ¿cómo fue? Sí, en el libro, en la obra de María, el autor utilizó la técnica vamos a decir qué técnica puede irse, la descripción, de una descripción oscura para reflejar y utilizó el ambiente, la naturaleza, me estoy imaginando, entonces, ese encadenamiento para el análisis es muy bueno y bueno, si tienen la oportunidad de practicarlo, practíquenlo. En tal caso, si se les hace muy difícil, entonces organicen dos párrafos distintos, mientras que los análisis literarios encontramos esto, en el libro encontramos esto, en la película encontramos esto. Y después profundizan en lo que necesitan. La contraargumentación. Esto me encanta porque esto está muy de moda. Es muy fácil argumentar, pero más rico, podríamos decir, y más demandante para el escritor es contraargumentar. Entonces, el que en un análisis crítico, se espera que haya contraargumentación. Sí, Jorge Isaac reflejó vamos a decir, el ambiente social familiar de la época, tal cosa, pero dejó de lado evidenciar con más claridad la problemática social de su país en porque tal cosa en ese momento Colombia vivía tal situación, O sea, ese contraargumento, no porque esté, ¿verdad? Ustedes, como quien dice, láncense. Si ustedes ven allí que hizo falta, que no se tocó una temática, que como dice el podcast, ¿cómo se dice? Esa habilidad que tienen los escritores, los buenos escritores, como los que ustedes hay mucho matiz, hay mucho solapamiento. ¿Por qué? Porque recuerden también que ellos vivían en un tiempo en que la política y la posición social era muy importante. Y si ellos dejaban podríamos decir, una visión muy clara, muy concreta, muy visible, podríamos decir, a un lector, podrían ser acusados quizás hasta de, ¿verdad?, ir en contra del régimen o tal cosa. Entonces, el uso de la palabra matizada es muy importante, es muy importante. Cómo los escritores utilizan, ¿verdad?, algunos símbolos, algunas hasta metáforas, nuevamente retomo la metáfora que es tan importante, de decir algo pero sin decirlo, como decirlo de una manera indirecta, ¿no? Buscar fórmulas, estrategias, buscar elementos que le permitan hacer una denuncia quizás social, pero sin hacerlo de una manera tan de frente. Y miren que Cervantes lo hizo, y fue tan genial que muchos años después se dieron cuenta que el Quijote realmente es una parodia de la sociedad del momento. Y todos ofendiéndose, pero los que estaban descritos en esa obra era la decadencia de una España, ¿verdad? Adentrada en muchos problemas políticos y sociales. Y bueno, como siempre le digo a mis estudiantes, aprovechen la conclusión para realmente hacer un aporte. La conclusión es, sí, ¿qué hallazgos han encontrado? Pero también proponer reflexión, una reflexión crítica sobre lo que han visto, lo que han descubierto y lo que quizás propongan para mejorar o para hacer mejor este análisis, ¿verdad? Bueno, y después siempre, por favor, siempre, miren que yo les pido a ustedes un borrador siempre. Y las veces que sean necesarios, muchachos, ustedes saben que yo
me verán 1, 2, 3 de la mañana revisando y devolviendo cosas, pero lo hago precisamente porque me satisface tanto que al final ustedes tengan un escrito que pueda ser hasta publicable. Eso es lo que nosotros no, nos llena. Así que siempre, en todo momento, vayan verificando, editando, mejorando, siempre. O sea, un escrito nunca termina de ser perfecto para uno, la verdad, y más si estamos en este mundo académico, ¿verdad? Entonces, y este es un material también, miren, que lo hice y le dejé, que lo generé con los materiales que tengo acá, pero me encanta porque también es un material que les puede servir a ustedes para que lo pongan en práctica con sus estudiantes. Y hay tanto, miren, hay tanto que hacer. Realmente es muy rico eh, meterse en esto porque se puede hacer de una manera sencilla, no tan compleja, se puede hacer de una manera sencilla. Pueden utilizar un corto, pueden utilizar un afiche, pueden utilizar una pintura, pueden utilizar un artículo de opinión del periódico. Miren, es realmente este enfoque de multisemiosis es muy rica y muy aplicada. Sucede, el asunto de multisemiosis, realmente la raíz es la semiótica. La semiótica, recuerden que es la ciencia del estudio de los símbolos y de todas las interpretaciones basadas precisamente en cuestiones socioculturales. ¿Ah? Nada significa o el significado de algo no es válido sino hasta el momento que sea, podríamos decir, consumido, asumido e interpretado por una comunidad, por personas. Así que es una ciencia muy rica y se empiezan con los estudios semánticos, semióticos, y de ahí se pasa entonces que se plantea el análisis multimodal. Léanse el artículo del doctor Parodi de artefactos multisemióticos, donde él ya sí se va a los escritos académicos y él identifica, hace un estudio, un macro, súper estudio de corpus de materiales, en este caso informes, creo que eran manuales o informes, no, manuales. Los manuales que utilizan los profesores en nivel de posgrado, creo que eran manual de posgrado. La profesora Gina tiene otro que es el análisis multisemiótico de materiales o de artefactos utilizados por informes económicos. Y así hay muchos estudios. La verdad que eso ya está bastante, muy desarrollado ya completo. Y él era muy técnico, el profesor Parodi era muy técnico. Él estaba podríamos decir, la identificación y categorización de artefactos. Entonces, él que busca en estos escritos académicos, clasificar, por ejemplo, cuántas tablas se utilizaron, figuras, fórmulas matemáticas, ¿cuál es lo otro? Figuras, tablas, cuadros, gráficos, bueno, esos artefactos, él le llama, no, se les llama artefactos en esa disciplina, ¿verdad? Se les llama artefactos. Pero ¿qué sucede? Dentro del análisis del discurso, ¿verdad? La línea de investigación de análisis del discurso, ellos entonces no solamente se dedican a cuantificar los artefactos, sino a cualificar qué función tienen esos artefactos en el desarrollo y conformación del texto. Si tú pones un gráfico, es porque ese gráfico contiene información. Un experto lo puede leer, pero si un experto no es un experto el que está leyendo eso, entonces tienes que hacer una descripción o una explicación sobre cómo es el contenido o qué quiere decir el contenido de esa tabla o cuál es vamos a decir, la proyección de esa tabla o de ese gráfico o de esa fórmula matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis de ese discurso que tiene que ver
la mayoría de las veces, cuando se habla de pobreza, entonces ya la pobreza es un elemento muy cualitativo, entonces, que depende de elementos, como le digo nuevamente, cualitativos. Vamos a decir que la pobreza es la consecuencia es una de las consecuencias ¿cómo se dice eso? De la separación familiar, porque los padres tienen que viajar a la ciudad para poder, bla, bla, bla. Ya mire que ya no es solamente el dato cuanti, que generalmente los artefactos como tales nos ayudan a comprender, sino es cómo esos datos interpretados cualitativamente nos llevan a hacer un análisis cualitativo de cómo esos datos reflejan una problemática social. Entonces, el enfoque, por eso que les decía que a mí me gusta más la multisemiosis, multisemiótico, y creo que es el término es mucho más poderoso que multimodal, porque lo multimodal, como Suset lo interpretó, lo multimodal lo escuchamos mucho más en el área de las tecnologías. Y creemos, o sea, que solo lo multimodal es esa combinación de tecnologías, pero el que tú lleves toda esa relación de tecnologías y elementos que son a la hora cuantitativos, concretos, para analizar aspectos que tienen que ver con afecta al ser humano, ahí entra la semiosis. Y al hablar de multisemiosis entra, o sea, son sinónimos, ¿no? Pero acá desde nuestra disciplina, desde la lingüística, por ejemplo, nosotros utilizamos más multisemiosis que multimodal. Entonces, si bien son sinónimos, realmente el concepto multisemiosis o multisemiótico nos lleva a recordarnos o a estar claros que los datos concretos, los artefactos, no es solamente para estar allí y para que den datos cuantitativos, sino también para que podamos interpretar esa relación con, podríamos decir, el quehacer humano, con la sociedad y con la cultura. Entonces, el análisis del discurso desde el enfoque multisemiótico es delicioso. Les puedo decir, miren, yo gracias a Dios, di multimodalidad con la profesora Gina Burdile. Hicimos unos análisis espectaculares. Yo me acuerdo que yo elegí los memes y toda los diferentes niveles que tiene ese nuevo género, porque al final, miren, se convierten en géneros digitales principalmente, que llevan mucho más allá la imagen. Y cómo el contraste entre la palabra y la imagen, que la imagen no es nada a la hora, sino tiene un acompañamiento para que sea más claro y más directo y conecte con la realidad. Siempre hay una frase, siempre hay una palabra. Si ustedes observan, una imagen muchas veces puede decir más, como que dice más que 1000 palabras, pero cuando nosotros queremos hacer intencionalmente, queremos comunicar algo, generalmente acompañamos la imagen con una palabra o una frase o un enunciado. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? A veces la imagen no puede sola, hay que ayudarla un poco. Ahora, está claro, realmente el concepto multisemiótico es amplísimo, amplísimo, amplísimo. Y todo lo que ustedes han realizado en su maestría es multisemiótico. Así que ya tienen las bases, lo que hay que simplemente, ¿verdad? Reconocer o identificar esos aspectos para que puedan tener un discurso más claro a la hora de explicar lo que quieren sobre algo que han precisamente investigado desde este enfoque. Entonces, estos pasos, esto ya lo tienen, sí, lo tienen en sus recursos, así que lo pueden repasar, ahí lo tienen. Y voy a pasar inmediatamente al otro. A ver, ¿dónde está? Esos chicos. Espérense, creo que te lo tengo también en PDF.
Espérense, chicos, que se me ha perdido en lo que les quería mostrar. Mm, ok, ya lo encontré. Voy a niveles de análisis. Aquí está. Muy bien. Vamos rapidito, solamente para que tengan una visión de lo que son los niveles de análisis semiótico, ¿verdad? De una película, que creo que es lo que más, podríamos decir, como podríamos decir, lo que podrían no tenerlos claros ustedes, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, como dijimos anteriormente, miren que aquí entra nuevamente la contextualización. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué aspectos tienen que ver ustedes a la hora de abordar esa película? La generación del significante, o sea, la misma película, ¿cómo se generó esa película? La recepción, dice, lo que el objetivo significa, la película es para él, para el autor, se proyecta en el ahora, en el aquí o en el ayer, en el momento. Eso lo tienen que ver ustedes desde la perspectiva que van a ver, ¿verdad? Fíjense en los referentes culturales. O sea, una película, miren que por ejemplo que yo, clásicamente la mayoría de las obras que ustedes tienen allí ya han sido analizadas, muchachos. Así que ya el referente cultural ya ha sido analizado. Segurito que van a encontrar materiales sobre esos aspectos, sobre dónde se desarrolló, por qué el autor enfatiza esto. Miren, por ejemplo, en María, el aspecto este de que el autor es muy transparente o muy claro en cuanto al discurso, o más que todo al habla de los protagonistas, muy culto, versus el habla de los esclavos y de los sirvientes, que lo hace, ¿verdad?, de una manera distinta. ¿Y qué pretende él con eso? ¿Qué aspectos de la cultura del momento y de esas tierras o de la Colombia de ese tiempo? ¿Por qué él hace esto? Quizás para respetar, hay algo más allá que el respeto de los modos de habla de ese momento. No lo sé. Todos esos aspectos tienen que analizarlos y tomarlos en consideración, ¿verdad? Bien, ahí esto es interesante. Los recursos de apropiación y reciclaje de otro producto cultural. Que esto es lo que ahora, saben que hay muchísimas demandas ahora mismo con respecto a esto, ¿no? ¿Saben lo que significa apropiación cultural? Eso es importante, ahora mismo eso se está manejando muchísimo y chicos, hasta en la literatura se está viendo ese asunto y los escritores pueden ser hasta objeto de demanda si no respetan este asunto de la apropiación cultural y de otro producto cultural. ¿Qué significa esto? Y llevado a, por ejemplo, miren, la intertextualidad. ¿A dónde nos lleva esto nosotros como escritores de literatura? A ver, necesito que comprendan esto porque esto es importante. ¿Qué significa esto? Profesora, ese es como el caso cuando la Nike trató de hacer unas zapatillas con mola. Exacto. Exactamente. Si bien, miren, vamos a decir que los cunas tienen, pero es que eso no, porque ese es los abogados estos, ¿verdad? Bien vivos, dicen, pero es que ellos no han registrado eso como propiedad intelectual. No, eso es algo cultural, o sea, y yo creo que la mola ya está entre los elementos de patrimonio, ¿verdad, Víctor? Me parece que sí. Se tuvieron que Sí, echar para profe, atrás, ajá. se tuvieron que echar para atrás la Nike, yo creo que hasta le pagaron indemnización, cuidado, cuidado. Entonces, ¿cómo se evita esto, muchachos? Citando. En todo momento, ustedes, si van a agarrar un diálogo de la película, lo ponen entre comillas y dicen, pues, traído de la película tal en el minuto tal. Hasta eso hay que ponerlo, ¿ok? Entonces, esto de apropiación, no solamente lo del asunto del recurso como tal,
sino el elemento, ya sea un texto, un artículo de investigación, todo. Miren, hasta una foto hay pinturas que son muy, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que elegimos una Mona Lisa, pero puede ser que esa Mona Lisa sea una copia y una copia que tiene errores. Entonces, busquen, vayan al repositorio quizás del Louvre o algún repositorio de arte especializado y saquen la imagen de allá, no la saquen de cualquier lado. Miren, hasta en eso hay que cuidarse, ¿ok? Y más cuando estos productos, estos materiales, estos recursos quedan libres en la red. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Siempre, por supuesto, no vamos a hablar de tonteras, vamos a hablar de cuestiones que tienen una relevancia. Entonces, procuren que lo que ustedes elijan, ese análisis, realmente sea interesante. Entonces, asegúrense de eso. No es cantidad, sino calidad. Bien, ¿cómo se presenta la realidad, los puntos de vista? Hay un discurso interpretativo que tiene recurso y precisamente para eso nuevamente retomo la semántica o el aspecto, el enfoque multisemiótico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, miren, lo uso en el libro escrito, el uso de las palabras. Cada autor tiene su estilo, cada autor tiene podríamos decir, sus elementos que le caracterizan como escritor de esa obra y que han sido analizados, que no es algo nuevo, ¿verdad? Miren, el ordenamiento semántico, el ordenamiento de los significados en el texto, eso es lo que quiere decir. ¿Cómo progresa esa obra? ¿Cómo progresa esa película? ¿Hay un cambio en el personaje? ¿Hay un cambio en la fuerza interpretativa de los personajes? ¿O hay un cambio, miren, hasta el narrador? Ese narrador, ¿qué evolución tiene? Bueno, la vez pasada yo les puse un ejemplo de no fue con ustedes, fue con otro grupo. Yo hice un análisis multisemiótico de la boina roja y a mí lo que más me llamó la atención es la evolución, la evolución y el comportamiento del narrador. Es tan divertido porque él es bueno con unos y malos con otros. O sea, el narrador. Él es un protagonista más de la obra, no solamente se dedica a narrar, él participa también de una manera indirecta al manipular nuestra percepción de los testigos, ¿no? Y sí, los testigos eran los testigos y los personajes de la obra. Y yo me detuve en eso fue lo que más me llamó la atención, de que mira tú, cómo él se comporta cuando narra al doctor, cómo él se comporta cuando narra el comportamiento, por ejemplo, de los otros personajes de color. Ahí hay racismo. Él odia a la señora, que era jamaiquina, haitiana, no sé, cómo la trata. O sea, es no solamente ver la progresión del personaje, sino ver la progresión también del narrador. Miren, qué interesante. Entonces, esa narrativa, cómo se maneja el discurso. Yo como capté que él no gustaba para nada, ni del negro yo, ni de la negra que él decía que era bruja, por la forma como el discurso que utiliza para referirse a ellos. Es muy despectivo. Y entonces dije, bueno, este señor definitivamente no gusta de los negros, pero me contextualizo nuevamente. ¿Por qué él se comporta así? ¿De dónde viene? ¿En qué ambiente él creció o de dónde viene y todo lo demás? El señor no es una persona que quizás no comprende la cultura tropical latina. Entonces se comporta de esa forma. Todo eso, muchachos, yo esto también se los voy a dar, ¿verdad? Tienen que tener todos sus sentidos alerta a lo que les llame la atención cuando ven y lean la obra y cuando vean la película, ¿ok? Entonces, voy a hablarles de la tarea ya para terminar. Esperen un momento que algo está acá. No sé cuándo llaman. Ay, ay, pobre Suset, se le fue la luz. Ay, no. Bueno,
No hay problema. Vamos a, déjenme, primero les voy a mostrar. ¿Verdad? Déjenme buscar mi notebook LM. Notebook. Aquí está. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Ya yo hice en parte yo hice ¿cómo les digo? Mi trabajo en cuanto a lo que hicimos, lo que hizo Juvenal esta mañana, en cómo ustedes pueden utilizar Notebook LM para que los ayude a analizar ese contraste entre la obra y la obra y la película. Pero muchachos, antes de ir a Notebook LM, tienen que ver la película y tienen que leer a la par la obra. Yo sé que eso les va a topar como, qué sé yo, generalmente estas obras son bastante cortas. Siéntense y lean la obra y vean la película y hagan, como les digo, hagan sus propias anotaciones. ¿Entendido? Por favor, no vayan a Notebook LM con la película y el libro si no han leído y visto la película. No hagan eso, por favor, porque no va a tener sentido el que, como les digo, el producto no va a ser lo mismo. Una vez que ustedes hayan visto la película y leído la obra y que hayan hecho sus anotaciones en contraste, que encontré, aspecto, bueno, no lo sé, y eso lo vamos a ver ahora, les voy a dar, les voy a enseñar cómo hacer sus propios criterios de criterios de evaluación. Y eso, ¿cómo lo van a hacer? Eso sí pueden hacer con Notebook LM, pero el análisis de la obra y la película solo cuando la hayan visto y la hayan leído, por favor. En cambio, a ver aquí, ok, yo las tengo a ustedes en recursos. ¿Recuerdan? En recursos están todos estos artículos. Miren, aquí están todos. Pueden leerlos, pueden utilizar uno o dos. Yo los utilicé todos porque quería algo más completo, ¿verdad? Entonces yo los utilicé todos. Cargué todos los artículos. Ustedes, es más, los invito a que si pueden hacer más investigación y consigan más artículos, relación cine, multisemiosis con multimodalidad. Miren que aquí encontré hasta uno de inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial está bueno, ya es que ella es la reina, la inteligencia artificial es la reina de la multimodalidad, y ustedes lo saben, al punto que podemos generar videos a partir de comandos y de textos. Entonces, ya ellos son los reyes de la multimodalidad. Pero bueno, la idea aquí no es esa, ¿no? Miren, la idea es que escuchen bien, presten atención. En base a los textos que tienen que ver, miren, yo investigué aquí, tengo el cine y la producción multiplataforma, el análisis, cómo se analiza un análisis de film, son muy buenos estos artículos, todos los vi tan excelentes. Cómo se analiza la cinematografía, pero también tengo textos de la multimodalidad como metodología, una propuesta de un modelo retórico discursivo, imagínense, de el ensayo argumentativo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a hacer también contiene aspectos argumentativos. Entonces, métanle, miren, admite hasta 50 fuentes, todas las que ustedes necesiten. ¿Y cuáles son las preguntas que ustedes les van a hacer? Miren, esto es solamente una propuesta de prompt o de comando o de orden, pero ustedes pueden alimentarlo con lo que ustedes necesiten. Aquí el concepto o la frase principal es criterios de evaluación multisemióticos. Criterios de evaluación multisemióticos aplicados al análisis de una película y una obra literaria basada en la que se basa. ¿Qué le están pidiendo ustedes? Miren, en base a esto, a lo que tienen aquí, miren que aquí yo no he puesto, aquí miren ustedes, yo no he puesto mi obra, yo no he puesto a María. Por ahora no, porque yo necesito primero saber cuáles van a ser los criterios de análisis que yo necesito para ir a ver y leer María ahora desde un enfoque multisemiótico. Chicos, ¿están claros en lo que les estoy diciendo?
Hello. Díganme sí o no. Sí, profe. Primero la Muy bien. película y la novela, después el notebook y añadir Ujú. más referencias. Pero recuerden que primero, o esto es primero, también puede ser, porque este va a ser como su herramienta para determinar qué es lo que ustedes van a buscar o van a encontrar o tienen que identificar desde la multisemiosis en la película y en la obra. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen todos estos materiales. Dependiendo de, y si le agregan más, mejor. Eso ya, yo les he dado los esenciales que me parecen que cumplen con lo que necesitamos. Y miren el prompt que yo le pedí. Crea una lista de criterios de evaluación multisemióticos que sean aplicados a un análisis comparativo entre una película y la obra literaria en la que se basa. Todo a partir de los conceptos de estos artículos especializados. ¿Bien? Lo tenemos aquí. La naturaleza multimodal de la obra, que tenemos que identificar, la jerarquía, la narrativa, el contenido. Miren que aquí está todo, es como si fuera ¿verdad? Y este material, miren qué cortito. No tuvieron que leer todos los artículos, pero ya Notebook LM les hizo una lista de criterios de evaluación para que ustedes puedan evaluar la película en base a estos elementos. Ah, pero es que yo no entiendo muy bien el concepto de evaluación de una proposición ideológica. Bueno, vayan entonces al artículo y amplíenlo. Miren que hasta ahí no tienen ni que ir al artículo, ahí lo pueden leer. ¿Lo vieron? Muy bien. Después, bueno, ya después, como yo tengo que ustedes que evaluarlos, ¿verdad? ¿Qué hice aquí? A ver, ¿cómo puedo hacer un análisis comparativo multisemiótico entre una película y una obra literaria? Entonces, ¿qué elementos debo tomar en cuenta? La obra literaria, ¿qué es lo que debe tener? ¿Qué es lo que qué es lo que podríamos encontrar? No puedo decir que todo, no lo tomen tan literal, ¿ok? Puede que un elemento no esté, puede que haya otro elemento innovador, no lo sé. Así que no lo tomen, esto es solamente un modelo de análisis. Bueno, aquí ya les creé una actividad paso a paso y a ver qué más. El análisis, creo que llegué hasta aquí. Ajá, sí. Los criterios multimodales esto es lo más importante, este es el primer aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta para esa primera tarea en Notebook LM. Chicos, pueden hacer un solo cuaderno, ¿no? O pueden hacer un cuaderno para analizar y otro cuaderno para analizar, perdón, el material teórico que está basado en los artículos, y también pueden hacer un cuaderno para analizar su obra literaria. Recuerden que pueden subir el enlace de YouTube y la obra y trabajar con esos dos elementos. Yo se los recomendaría para que fuera como más puro, ¿no? Y puedan hacer las preguntas o los análisis según lo que ustedes encuentren en en ese explorar la obra. Entonces, bueno, eso es solamente una muestra para que vean que ustedes pueden subir esos materiales. Déjenme buscar nuevamente, irme a, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo lo sabes? Por ahora no les voy a hablar del guión, porque el guión es algo que se va a hacer como la otra semana de arriba. El guión se hace en base a lo que ya ustedes, todo lo que han trabajado. Les quería mostrar, ya para terminar, un momentito. Espérense, chicos, tengo que abrir aquí. ¿Dónde está? Ah, les quería mostrar el experimento que hice, que lastimosamente no se los pude compartir, pero sí lo podemos visualizar juntos, que eso es ¿qué fue lo que hice? Bueno, ya yo hice el ejercicio de eh, evaluar, elegir algunos aspectos de la temática de la obra y de la película o de las películas. Y además de eso, también elaborar el guión. Y cuando le pedí
en este caso a Notebook LM, que me hiciera un guión, me pareció muy interesante que me hiciera un guión basado en un entrevistador y convierte en un personaje o en una persona a la novela y convierte en persona a la película. Y entonces, como les decía Juvenal, entonces hay un diálogo entre la película y él, esa es una posibilidad, ¿verdad? Eh, en el caso de Notebook LM, solamente me permitía dos participantes, o sea, un entrevistador o dos personas que hacen, me gusta más el estilo podcast porque en el podcast ambos tienen como una participación más interactiva, ¿no? En el caso de entrevistado, entrevistador, sí hay la dinámica, pero el entrevistador como que se queda en eso y como que no lo hace. Igual pasa acá. Así que me gustó la dinámica esta que les voy a enseñar, que esta es una aplicación muy buena, pero bueno, les decía que está cariñosita, en el que el guión ya elaborado, completamente completo, todo. Miren que me generó casi como podríamos decir que un podcast, porque parece más un podcast, porque las imágenes fueron creadas por IA y algunas imágenes también como que se salen aunque la película de María em, la más antigua, que era la muda, es como muy dramática porque recuerden que el cine mudo es muy expresivo, ¿no? Entonces ahí tomaron algunas imágenes de esa película y como muy impactante. Entonces ya estos últimos minutos quiero que vean cómo sería el producto de un día, en tal caso el guión. El guión cuando ustedes lo elaboran y lo introducen o lo manejan de una manera fluida, debería escucharse de esta forma. Vamos a ver. Me dicen si se escucha. ¿Lo escuchan? ¿Lo No, profe, escuchan, chicos? no se escucha. Ok, entonces se tengo que compartir. Un momentito. Un momento, déjenme salir para compartir. No me acuerdo dónde era lo de compartir sonido. Es por aquí. Share. Y qué raro, no me aparece el sonido. Mm. Ay, qué raro. Esta mañana me apareció el sonido y ahora no me aparece el sonido. Share screen, 12, record. Ay, no puede ser. Parece mi hora casi. Ah, ya lo encontré. No, tampoco. Chat in hand, out, computer, depend to meeting. Ay, no puede ser. Set the phone, live stream. Ay, no puede ser que no pueda compartir el sonido.
Bueno, ni modo. No me aparece el botón de compartir sonido. Para marcar una casilla, profe, en share, en compartir. Ah, ya, gracias. Ya me acordé que era acá también. Gracias, gracias, gracias. Listo, ahora sí. Gracias, Víctor. A mí se me olvidan tantos botones. Muy bien, ahora, bien. Prestemos atención, no tanto, bueno, las imágenes lo acompañan bastante bien porque fueron generadas por inteligencia artificial. Ustedes también pueden, no sé si en tal caso, pero recuerden que el video final, ustedes tienen que aparecer en el video compartiendo o haciendo el rol, pero este es un ejemplo de cómo ya generado un guión, ¿verdad? Se puede interpretar podríamos decir, con un discurso bastante sencillo, pero también, ¿cómo podríamos decir? Un discurso también que motive, que interese en este caso, al lector. Muy bien, lo voy a Entre repetir. dos mundos, la novela María de Jorge Isaacs, joya del romanticismo hispanoamericano, y sus adaptaciones cinematográficas. Hoy analizaremos cómo el lenguaje literario se transforma en audiovisual, explorando aciertos, omisiones y el potencial futuro de esta obra. Enfocaremos la multisemiosis, esa red de significados que se tejen entre texto, imagen y sonido. La novela utiliza una voz íntima y nostálgica. En cine, ¿cómo se tradujo esa subjetividad? Soy la memoria de Efraín. Mi tiempo no es lineal. Saltamos de la infancia al presente angustiado, y cada paisaje, el río, las montañas, es un detonante emocional. La muerte de María no es solo un final, es la cristalización de un destino anunciado por símbolos, el ave negra, las flores marchitas. En 1922, usamos flashbacks y primeros planos para imitar esa nostalgia. Pero al ser cine mudo, dependimos de intertítulos con fragmentos del texto. En la serie de 2010, añadimos voz en off de Efraín adulto y secuencias oníricas con María en el valle, usando drones para capturar la inmensidad que Isaacs describía. La naturaleza en la novela es un personaje. ¿Cómo la convirtieron en recurso audiovisual? En mis páginas, las azucenas no son flores, son presagios. El río Cauca no fluye, llora. Cada detalle natural, el perfume de los naranjos, el canto de las chicharras, es un código emocional para Efraín y María. En 1972, usamos el claroscuro en las escenas de la enfermedad de María, sombras que se alargan sobre su rostro, mientras el sonido del viento sustituye los monólogos internos. En 2010, incorporamos sound design, el zumbido de abejas en escenas felices y silencio absoluto durante su muerte, rompiendo con el melodrama tradicional. La novela incluye historias secundarias como la de Nay y Sinar. ¿Por qué el cine las omitió? Nay y Sinar no son subtramas. Son espejos rotos que reflejan las contradicciones de Efraín. Él llora a María, pero ignora el dolor de Nay, una esclava cuyo amor también fue truncado por su condición social. En la serie de 2010, sí exploramos a Nay. Filmamos planos secuencia donde ella observa a Efraín y María desde la cocina, con el sonido de cadenas arrastrándose. Usamos dialectos indígenas en sus diálogos para contrastar con el español puro de los protagonistas, algo que Isaac solo insinuó. María es un símbolo romántico. ¿Cómo evitaron reducirla a un cliché en el cine? Mi María es silenciosa, pero su cuerpo habla, las manos que tiemblan, las miradas fugaces. Su epilepsia no es una enfermedad, es una metáfora. El cuerpo que se rebela contra el ideal de pureza romántica.
En 1972, la actriz usó el lenguaje corporal, en la escena del ataúd, acarició las flores con movimientos espasmódicos, mientras la cámara se centraba en sus ojos vidriosos. Eliminamos el diálogo final y usamos un plano fijo de 30 segundos en su rostro inerte, acompañado solo por el sonido de una gota de agua cayendo. Isaacs escribió en una Colombia esclavista cómo abordaron esto en las adaptaciones. Mi paraíso es una mentira. La hacienda El Paraíso se sostiene con trabajo esclavo, pero Efraín solo ve el idilio. Las flores que María cultiva fueron plantadas por manos que él no quiere nombrar. En 2010, añadimos un epílogo con documentos reales sobre la abolición de la esclavitud en Colombia. También filmamos escenas donde los esclavos miran a cámara mientras Efraín declara su amor, rompiendo la cuarta pared para confrontar al espectador. ¿Qué le falta a las adaptaciones de María y cómo podría innovarse hoy? Las películas han priorizado el llanto sobre la crítica. Propongo una adaptación transmedia. Que las azucenas sean códigos QR en una novela gráfica, llevando a audios de poemas de esclavas. O un documental interactivo donde el espectador elija entre el discurso de Efraín o el diario perdido de Nay. Imagino María en TikTok. Fragmentos de 15 segundos donde el ave negra sea un filtro que oscurece la pantalla. O un videojuego de realidad virtual donde explores la hacienda y cada objeto revele una capa de la historia. Al tocar el collar de María, escuches a una esclava cantar. El futuro de María está en desobedecer sus propias reglas. No se trata de filmar el libro, sino de reescribirlo con los recursos del siglo XXI, algoritmos, interactividad y miradas decoloniales. Así, la multisemiosis no será un concepto, sino una experiencia. ¿Qué les pareció? ¿Aló? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Vieron el discurso basado en preguntas, pero también hay un desarrollo crítico de esa relación con la obra y la película? Y siempre va a haber, como quien dice, faltó esto, pero también se dio esto, o sea, es un tira y ala, ¿verdad? Y que al final el conjunto de esas interpretaciones es lo que nos da una visión distinta, una interpretación distinta de la obra. Entonces, más o menos ese es el tipo de discurso que queremos que en el video final ustedes proyecten. Pero todo eso va a ser al final producto de precisamente lo que ustedes han realizado, de haber investigado para poder hacer el ensayo, etc. Así que por eso que les decía que el guión todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la semana de arriba. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, aclaro y puntualizo cuáles son las tareas que tienen para esta semana. Exactamente. Muy bien. 1, leer la obra, ver la película y en el orden, ese aspecto lo pueden hacer antes o después de, con ayuda de Notebook LM y los artículos que tienen en el sección de recursos que los pueden descargar y otros recursos que ustedes lleguen a bien, dependiendo también del trabajo que van a realizar o de la obra, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Crearán, ¿verdad?, una lista de criterios de evaluación desde un enfoque multisemiótico para entonces evaluar su película y su obra de una manera comparativa. ¿Les quedó claro eso? Entonces serían Profa, dos cosas. Dígame, Elma. disculpe, ante todo, buenas tardes. Profe, a mí se me había ocurrido leer El Conde de Montecristo, pero tiene 723 páginas. Entonces, es muy extenso. ¿Qué me recomienda para ello?
algún capítulo, algún fragmento. Ah, bueno, ¿ya te conoce la obra? Sí, porque Ah, la he ok. leído antes, pero le digo porque hacer un análisis de esa obra es bastante extenso, entonces No, no hay lo ningún hago de un problema, capítulo. no hay problema, Elma, pero primero vea la película para Listo. ver qué parte de la película y de acuerdo al interés que tiene, ubica el capítulo del libro en papel, ¿no? El libro del conde, lo Ajá. ubican y pueden trabajar ese segmento. ¿Cómo no? Es una buena estrategia. Muy bien. Listo, pues. Gracias. Recuerden que también, pero independientemente de eso, hagan una introducción, no de la obra completa. Si ven que la obra es muy larga, yo el Conde de Montecristo porque es una obra muy puesta en escena muchísimo, pero yo les elegí ahí una bastante reciente, porque esa me parece muy bonita, muy interesante. Entonces, pero bueno, ustedes van a encontrar Elma, tú vas a encontrar Elma y usted y quién más, ¿con quién va a trabajar Elma? Elma, ¿con quién va a trabajar o quién va a trabajar con Elma? ¿No han decidido? Hello. Aparezco sola. Ah, no tiene compañero todavía, no. No, profe, es que yo tiendo a hacer trabajo sola para no No, comprender. este trabajo es colaborativo. Tienen que aprender a trabajar de manera colaborativa. Es Hagan un una orden. esfuercito. Hagan ese esfuercito. Verán que no les va a ir mal. Muy Dele, bien. profe. Entonces, Elma, está muy bien esa estrategia que me has comentado. Te la apruebo. ¿Ok? Dele. Gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que si bien ustedes van a leer la obra y van a ver la película, no es que van a abordar todas las temáticas. Elijan las temáticas, repito, que ustedes consideren más interesantes. Yo no les puedo decir cuáles, porque les coartaría o les cortaría las alas para ver lo que ustedes puedan ver o puedan descubrir en ese acercamiento a la obra y a la película, ¿ok? Entonces, por eso es que para esta semana dedíquense a eso y por favor también recuerden que el primer entregable es los criterios de evaluación. Eso traigan, es más, me lo pueden ¿cómo es quien dice? El copiar, lo hacen en Notebook, lo copian y lo ponen en una hoja Word y me lo suben a la parte del entregable 1 como la primera entrega de su ensayo crítico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Bien. Ya, como que ya los agarro cansados, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos si lo desean o el que necesite. Las sesiones van a estar abiertas el jueves y el viernes por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Y si no, nos vemos formalmente, ya obligatoriamente, si los sábados son clases ya presenciales. En la próxima clase vamos a hablar de otros temas y Juvenal les va a enseñar cómo utilizar o armar la plantilla para que vayan recopilando también sus otros elementos para trabajar. Entonces, nos vemos entonces, pues, durante la semana o el sábado. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, profesora. Hasta la próxima, Cuídense. profesora. Chao. Profe, ¿me permite hacerle unas consultas, por favor? Claro, cómo no. Gracias. Aquí estoy, profe. Media oscura porque me tuve que trasladar a otro sitio. Tenía un compromiso con mi hermana y ahí estamos. Profe, la verdad, no le voy a dar mentira. Ha sido bastante, pero bastante informativo.